presenta No hay derecho. un espacio de noticias, análisis, diálogo y opinión. No hay derecho, no. ¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenos días a todos y todas ustedes. Muchas gracias como siempre por acompañarnos. Gracias por permitirnos a esta hora compartir con ustedes información, análisis y opinión sobre los temas que ojalá sean de su interés. Todo esto es posible gracias al trabajo de mis colegas de IDL Radio en la producción, en la edición y en la siempre reciente difusión del programa. Estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de la Red Nacional de IDL Radio, radioemisoras en todo el país, la red de canales de televisión asociada a IDL Radio. También estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de nuestra página web idlradio.com, idlradio.p. Estamos también en las redes sociales, estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Twitter, en Instagram, en iVoox, en Spotify, estamos en todas las redes. También estamos en dos plataformas muy importantes, La Mula y Útero, así que tiene usted varias vías para llegar a nosotros. ¿Qué cosa es lo que les proponemos día a día? Abordar los temas que a ustedes le puedan interesar, los temas que puedan ser de su utilidad, los temas que por estos días nos aquejan y están relacionadas, por cierto, al avance de esta pandemia que ha afectado a 164 países en el mundo y que es el coronavirus, el COVID-19. Es verdad que en nuestro país se han tomado algunas medidas en un tiempo distinto a lo que sucedió en otros países que miraron con desdén, que miraron con distancia este problema y luego ha terminado siendo incontrolable y todavía se expresa en estos momentos en la actitud y en la dejadez de algunos mandatarios en algunos otros países, ese desinterés, esa falta de visión y de perspectiva del daño que esto puede seguir causando en otros países. Irresponsablemente se habla ya de dejar sin efecto algunas medidas que son la única manera de parar este problema. ¿Cuál es esa de sentido común? Esa que ha terminado siendo lo que en un primer orden han adoptado todos los países, el que las personas se queden en su casa, porque como lo hemos dicho en reiteradas oportunidades aquí, y el presidente de la República se encarga de hacerlo también permanentemente, es un virus que se mueve con las personas, y si las personas se quedan quietas, hay menos posibilidades de que esto siga contaminando, que siga contagiando, y por lo tanto el quedarse en casa tiene ese sentido, y todas tenemos que colaborar, no solo con el gobierno, porque hay que apoyarlo en situaciones de emergencia. No, porque colaborar en este momento significa cuidarnos y cuidar a nuestros seres más queridos, sobre todo aquellos que están en una situación de mayor riesgo, de mayor vulnerabilidad. Y por eso es que día a día aquí en el programa no solo vamos a dar cifras, informaciones, sino llamar la atención sobre algunos aspectos que son también importantes, que son problemas y daños que se están produciendo de manera colateral a no solo el problema del coronavirus, sino a las decisiones que el gobierno ha tomado, pero que tienen que encaminarse debidamente para hacer esto más llevadero. Es verdad que van a haber muchos problemas posteriores. La economía, advierten los especialistas, y Humberto Campónico, que ha conversado con nosotros para este programa, lo dice así cuando ha sido consultado, pues va a haber posteriormente una recesión y va a haber una dificultad seria para poder salir de ese problema. Pero tenemos que jugarnos el hoy, porque si no derrotamos el coronavirus, si no lo paramos, no habrá un día siguiente para recomponer las otras cosas que en términos nacionales, en términos económicos, en términos sociales, ya se está viendo afectado de manera severa, pero también en términos personales, porque esto afecta a todas las personas en todas las condiciones. Es verdad que algunos tienen mucha más capacidad de resistir en un país de desiguales. Por eso es que hay que focalizar en aquellos que están bajo la línea de pobreza, en pobreza extrema, o como ayer muy bien nos decían los especialistas que fueron consultados por este programa, los que están en situación de vulnerabilidad y que están a un paso de ser pobres o regresar a la pobreza si es que de manera transitoria salieron de ella. Los probes transitorios es lo que tiene que estar en el centro de la atención del gobierno de turno y de la política estatal, que ha hecho bien el presidente de la República de no cargarse solo sobre el hombro, sino trasladarle también la responsabilidad al Congreso, y el Congreso se tiene que dejar de tonterías por estos días,
porque las primeras acciones y los primeros gestos no han sido alentadores, sino más bien de tosudez, de necedad, de poca responsabilidad, en torno inclusive a las maneras y las modalidades que van a emplear para poder sesionar, y siguen con la pretensión de quererlo hacer de manera física y no virtual como se había sugerido ya desde los especialistas. Pero vamos a repasar todos estos temas en el programa de hoy para que usted tenga una mirada mucho más completa y una mirada un poco más profunda de todo aquello que está significando ya el COVID-19 en nuestro país. Vamos a comenzar, como solemos hacer estos días, dando la información. Y usted tiene que manejarse con información oficial, porque hay muchas cosas que circulan en las redes y que sin duda pueden terminar generando una zozobra mayor, una alarma indebida cuando las cosas se están manejando de manera centralizada. Y el esfuerzo que está haciendo quienes son parte de este comité de emergencia o urgencia que se ha formado es que todos podamos hacer lo más predecible este momento, pese a que tiene una alta dosis, como ustedes saben, de incertidumbre, porque ataca sin miramiento a cualquier persona, sea cual fuere su condición. Pues el presidente de la República anunció ya la cantidad de personas contagiadas y cuántas personas han sido ya también sometidas a la verificación a través de las pruebas que se han desarrollado y que ha anunciado el gobierno también se van a acelerar en los próximos días. Vamos a escuchar qué cosa es lo que nos dijo el presidente de la República. Los datos que tenemos es que 416 son positivos, 23 hospitalizados, hay 9 que están en las unidades de cuidados intensivos con ventilación mecánica. Tienen 2 ya con evolución favorable y 4 son de riesgo de sumo cuidado. También recibimos la información que una persona falleció producto de esta infección con el COVID-19 y el día de hoy, en horas de la mañana también, otro deceso. Este fue en la ciudad de Trujillo, ¿no? En total, del universo de todas las personas que han sido infectadas, hay hasta el momento 7 personas que han perdido la vida. Bueno, como ustedes lo han escuchado, 416 personas ya contagiadas, 23 hospitalizados, hay 7 personas que lamentablemente han perdido la vida. Esto, ha dicho el presidente, es un hecho no solo lamentable, sino que hay que tratar de evitar pueda crecer de manera superlativa o de manera exponencial. Por eso hay que controlar que el virus, que la pandemia no siga avanzando para mantener esos porcentajes de personas en el sistema de salud y personas que llegan a cuidados intensivos. Ese es el dato que hay que identificar y que hay que mantener estable. Porque ¿qué cosa es lo que ha pasado en, por ejemplo, países como España o en países como Italia? Los sistemas de salud se han visto totalmente desbordados y los sistemas de emergencia y los sistemas de cuidados intensivos pues ya no pueden, pese a que están en su máximo de capacidad trabajando intensamente, no pueden ni siquiera atender a un 10 o 20% de los que están llegando a los hospitales públicos y, por cierto, al apoyo que están prestando en los países donde hay los privados también. Y eso es lo que hay que tratar de evitar acá, controlar que la congestión se dé en el ámbito hospitalario, porque ya el ministro de Salud ha reiterado que la cantidad de camas que hay para cuidados intensivos en todo el país son 240 camas. Se ha dicho que 270 va a tener el hospital de ATE, que va a funcionar a partir del día miércoles de mañana. No, de hoy día miércoles va a empezar ya a funcionar. ¿Y qué cosa es lo que va a pasar allí? Pues van a habilitarse 270 camas de cuidados intensivos. Hay 240 hoy para todo el país y eso va a seguir funcionando para quienes adolezcan o necesiten este tratamiento intensivo
por otras enfermedades que pueden afectarlos en estos momentos. Y quienes se van a abocar solo a ver los casos que se desprenden del coronavirus van a ser los 272 que van a estar en el hospital de Ate, que hoy día va a empezar a funcionar, ha dicho el ministro de Salud. Miren la dramática cifra. ¿Qué pasaría si de las personas que se tienen cuidados intensivos ahora llega a 100, llega a 200, llega a 240 y no tendríamos o no tuviésemos la posibilidad de ampliarlo? Colapsamos. ¿Qué cosa pasa con los que no pueden entrar? Lamentablemente hay altas posibilidades o probabilidades de que puedan perder la vida por falta de atención. Eso es lo que hay que controlar, y por eso es que la responsabilidad de no salir da cuenta o tiene que ver con eso, no solo de no contagiarme, de no contagiar a los míos, sino de que no llegue más gente al sistema hospitalario, porque una vez que eso rebalse, que eso se desborde, no va a haber control y finalmente va a morir mucha gente. Es decir, mucha gente, miles de personas. El ministro de Salud ha hecho proyecciones de todas las personas que podrían haberse afectado si no se tomaba ninguna medida. 4 millones de personas podrían haberse afectado, y de esas, decenas de miles podrían perder la vida. Cuidado, no es una broma, es un asunto serio y depende mucho de nosotros que podamos hacer lo correcto para no vernos o identificarnos en esas imágenes que están llegando de otros países que no le prestaron atención, que no le tomaron en serio. Vamos a seguir con otros anuncios que hizo el presidente de la República en relación a este problema y a lo que el gobierno está haciendo. Hizo otra vez, indignado, como era evidente, y por cierto compartimos, como hemos dicho en otro momento, su indignación, que La Libertad y Piura son dos regiones donde han aumentado el número de contagios, y eso tiene una sola causa, un solo motivo. Y el motivo es que no están cumpliendo las disposiciones del gobierno para quedarse en casa. Y entonces, como lo decía ayer, hay una relación inevitable entre no cumplir y más contagiados. Usted sale de su casa, le importa un bledo cumplir con las las recomendaciones, como dicen algunos, con el mandato, ¿no es cierto?, que la ley demanda y que el Ejecutivo tiene, no solo, digamos, la posibilidad de disponer, sino, por supuesto, tiene el uso de la fuerza para poder hacer cumplir, y tiene la posibilidad de denunciar y hacer que estas personas sean sancionadas. Ya se conoció ayer por la noche, por ejemplo, que un juez aquí en el Cono Norte, ya en un caso muy célere, ha determinado la responsabilidad, la culpabilidad, ya sancionado con 1 año y 8 meses a una mujer por haber incumplido estas normas, y a un pago de por encima de 2.600 nuevos soles como reparación civil por no haber acatado las disposiciones, las exigencias del Ejecutivo. O sea que hay que tomarse en serio, porque si uno no lo hace, va a seguir haciendo crecer el número de contagiados y el número de personas hospitalizadas y el número de personas en cuidados intensivos, y esto puede colapsar. En segundo lugar, puede, digamos, generar un problema serio en el ámbito legal para quienes incumplen estas disposiciones, porque ya se están tomando medidas y estas tienen como corresponde que ser extremas, porque alguna vez puede ser detenido, pero después va a ser denunciado, va a ser enjuiciado y va a ser sancionado, y esto tiene que cumplirse. Así es como se tiene que actuar con severidad desde la ley, porque la democracia es también sinónimo de autoridad, y así hay que llenarle en eso de contenido. Vamos a escuchar lo que el presidente de la República, como dato, pero también como queja y llamado de atención, dijo el día de ayer en torno a los que no cumplen las normas. Ahora vemos que hay que prestar una mirada especial al norte, porque hemos visto que ahí es donde se han dado el mayor incremento de casos positivos después de la ciudad de Lima, ¿no? Pero hay 2 regiones al norte, La Libertad y Piura, que sumadas tienen más de 1.150 detenidos, ¿no? Y de alguna manera reflejan también la cantidad de contagios que ha ido en ascenso en esas regiones, ¿no? Entonces, hay que reforzar las medidas y hay que cumplirlas realmente con todo el esfuerzo que corresponde. El presidente Vizcarra ha dicho también que van a evaluar
qué cosa es lo que necesitan para que el Congreso de la República les dé todas las facilidades y puedan seguir combatiendo diligentemente el avance del coronavirus. Pero antes de entrar, digamos, a lo que esto puede significar, porque se han tomado decisiones en el Consejo de Ministros y se van a tomar algunas otras, y estas van a generar una necesidad para que el Congreso pueda finalmente darle al Ejecutivo las herramientas para impulsarlo de manera rápida y hacerlo de manera correcta. Y para eso van a pedir delegación de facultades para que puedan legislar muy rápidamente. Pero voy a regresar a eso en un ratito, pero también quería hacer notar imágenes que he estado viendo el día de ayer, por ejemplo, después del toque de queda, que como ustedes saben es de las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana, pues personas todavía siguen saliendo, son detenidas, la policía y la Fuerza Armada están cumpliendo un estupendo trabajo en relación a eso, pero pasaron en Canal N unas imágenes en, me parece que La Victoria, donde se estaban desarrollando estas labores de vigilancia de las fuerzas policiales y las Fuerzas Armadas para hacer que las personas cumplan en las faldas del Cerro San Cosme, ahí en La Victoria. Y entonces pasaban los miembros de la policía, las Fuerzas Armadas, también estuvo el alcalde y otras autoridades, y la gente salía de sus casas, aplaudía. Y está bien agradecer, y está bien, por supuesto, dar nuestro afecto y nuestras muestras de solidaridad y de respaldo a quienes están cumpliendo una impagable, invalorable labor en este momento, poniendo en riesgo su propia salud y su propia vida. Pero muchas personas, entre ellos niños, salían de sus casas sin ningún tipo de protección, estaban todas muy pegadas una junto a otra, sin guardar el mínimo, digamos, de precaución que han sido ya debidamente difundidas para tener en cuenta en situaciones de esta naturaleza. Y la gente y los policías y los militares no quieren que los aplaudan solamente, sino que cumplan con la regla, que se queden en su casa, pero que sean responsables. Corrían, celebraban, aplaudían, gritaban, y todo eso puede terminar, lejos de alentar a quienes en ese momento estaban cumpliendo su trabajo, generar algunos niveles de contaminación en una zona donde además hay, y lo dicen las encuestas y lo dicen los estudios, altos índices de problemas de salud que están lamentablemente marcando la pauta diaria de quienes no tienen la posibilidad muchas veces de poder acceder a un empleo en buenas condiciones y por lo tanto no tienen las condiciones básicas para poder alimentarse debidamente y evitar contagiarse no solo con el coronavirus u otras enfermedades que muchas personas ahí padecen. Entonces hay que ser más responsables. Lo que la gente quiere es que todos nos cuidemos y las Fuerzas Armadas sabrán que una voz de aliento, una mano levantada, una sonrisa será suficiente para saber que están con ellos y con ellas, que están haciendo un magnífico papel. No necesitan hacer y generar estos eventos que más bien se constituyen en riesgosos porque actúan sin ninguna protección y eso está muy, muy mal. Ahora sí voy a lo que el gobierno está pidiendo. Ha dicho ya el Congreso se instaló, ya crearon su mesa directiva, ya está funcionando y por lo tanto ahora tienen que colaborar. Y el presidente del Congreso estuvo en la primera sesión del Consejo de Estado y el Ejecutivo, hasta donde sabemos, que estaba integrado en esa reunión o estuvo en esa reunión representado por varios ministros, les han hecho llegar algunas necesidades para que el Congreso pueda disponer, ojalá que prontamente, la posibilidad de que tengan todas las herramientas para avanzar de manera rápida. Pero va a ser un pedido de facultades, que es lo que se está voceando, va a ser la materialización de eso que requiere el Ejecutivo. Ese va a ser el pedido concreto. Y vamos a compartir con ustedes, o vamos a escuchar primero, me dice Carlito Yancul, sobre lo que el presidente ha dicho en torno a la evaluación que están desarrollando para pedir facultades legislativas, que es lo que yo comentaba. Dado que el Congreso recién está en este proceso de formar las comisiones de trabajo, elegir a sus miembros y organizarse para trabajar, pero todo ese proceso ha coincidido con el inicio de esta epidemia en nuestro país, hay algunas normas con rango legal que requerimos como Ejecutivo. Y en consecuencia, esperar que se concluya la formación de comisiones pueden tomar más días de los que requerimos nosotros para tomar acciones en algunos casos. Y entonces hemos quedado que vamos a ver
en qué tópicos, en qué materias requerimos que el Congreso nos delegue facultades legislativas para actuar con rapidez en los temas específicos para enfrentar esta enfermedad, ¿no? Lo han tomado y obviamente hay un acuerdo al respecto y una aceptación de ello. Sobre esta posibilidad, ya algunos congresistas se han pronunciado. Edison Uriarte, parte del equipo de IDL Radio, editor de IDL Radio, se comunicó con la congresista Zenaida Solís del Partido Morado para preguntarle si considera que sería o no pertinente delegar facultades al legislativo. Ella ha dicho que en conversaciones informales que han tenido con su bancada consideran de que tienen que dar todo el apoyo que sea necesario. Y a ella le parece atendible que este pueda ser uno de ellos. Vamos a escuchar lo que dijo la congresista Zenaida Solís. El Ejecutivo efectivamente parece que está pidiendo estas facultades legislativas para continuar trabajando el tema de la pandemia y no nos cabe ninguna duda que hay que darle esas facultades. No vemos que no haya que hacerlo, pero es un hecho que es necesario proceder en una sesión a hacerlo. No soy vocera, el vocero es Francisco Sagasti, pero digo, lo hemos conversado, pensamos, hemos intercambiado ideas, pensamos que es pertinente, es absolutamente esperable darle estas facultades puntualmente para la lucha contra la pandemia. El momento lo amerita. Estamos tratando de ganar esta lucha, ganar esta batalla. Nos está costando mucho. Este confinamiento, esta reclusión en casa es durísima y lo que se viene en cuanto a la economía es peor todavía. Y quienes más resultan golpeados son los que menos tienen. Y bueno, aquí no se trata de si es que colaboras con el gobierno y apareces con más disposición para que estos niveles de colaboración o de cercanía se puedan, a propósito de la lucha contra el coronavirus, estrecharse, te conviertes en un aliado indiscutible. No, es un aliado para una lucha como esta. Habrá que mantener en el debido espacio, para ejercerlo en el debido momento, de todas las discrepancias y todos los cuestionamientos que puede haber a este gobierno y al manejo que ha tenido, que no ha sido muy acertado en muchas materias. Pero hoy se requiere trabajar conjuntamente y me parece que el tenor y el ánimo de por lo menos la agrupación que Zenaida Solís integra va en esa misma línea, en esa misma dirección. El presidente Vizcarra, y vamos a regresar, por cierto, a lo que ayer nos hizo saber al mediodía en esta ya habitual conferencia de prensa que da para que, junto con sus ministros, puedan explicarle al país cuáles son los problemas y los avances en esta tarea que se han puesto al hombro y que todos hay que respaldar. El ministro de Salud ha reiterado su interés y el hecho práctico ya de que se están estableciendo reuniones y coordinaciones con un consejo de especialistas que se ha formado, donde hay infectólogos, hay personas académicas, hay personas relacionadas a la política y conocen de gestión, en fin, varias personas que están ya colaborando con el gobierno en una muy buena actitud que ha tenido el Ejecutivo de pedir apoyo. Aquí no hay que moverse bajo la insensatez de yo lo puedo solo y yo mismo soy y no necesito de nadie. Al contrario, cada vez un gobierno en este caso o una persona se fortalece si logra convocar a los mejores por una causa que anota un bien común como es la salud pública en un país que tiene al respecto varios problemas que se pueden agudizar producto de esta pandemia que ha seguido creciendo en el mundo. El presidente Vizcarra habló, y esta cifra es alarmante, 16.000 detenidos por incumplir el aislamiento social. 16.000. Increíble. Vamos a escuchar cómo lo dijo el presidente de la República. Ayer, lunes, la policía ha detenido en todo el país a personas que incumplían las disposiciones en un número de 2.451 personas. Lo que suma en el acumulado más de 16.000 personas que realmente no han cumplido las disposiciones. Y vemos que, por ejemplo, ayer en Lima, ¿no?, de estas 2.451 personas, en Lima se detuvieron 500
28. ¿no? Solo antes de ayer, ha dicho el presidente, el lunes, la policía detuvo a nivel nacional a 2.451.000 personas. 2.450.000. Pero miren este dato, 528 en Lima, pero los cerca de 2.000 en regiones, y la mayoría en el norte, en Piura, Tumbes, Trujillo. ¿Y qué ha pasado en esas tres regiones? En los últimos días han subido el número de contagios, inclusive el número de personas que ya han perdido la vida. Terrible. Hay un vínculo ineludible, digamos un vínculo natural entre incumples, perjudicas. Así es como hay que ver las cosas y así se lo va a notar a esta gente irresponsable que realmente está generando tanto daño. Y la severidad con la que las Fuerzas Armadas y la policía tienen que actuar es esa que, por cierto, todos vamos a respaldar sin lugar a duda. Y esto tiene que darse en el marco de lo que un Estado constitucional de derecho prevé para situaciones de emergencia como este que estamos viviendo. Vamos a compartir con ustedes, porque usted tiene que tener claro, ¿no?, qué cosa es lo que un estado de emergencia como el que estamos ahora sometidos, denota, demanda, qué particularidades tiene, qué cosa es lo que concretamente usted puede hacer, qué cosa no puede hacer y qué derechos se le recorta, que está facultado en nuestra propia Constitución, estados de excepción de esta naturaleza en situaciones como la que estamos viviendo. El profesor Bruce Barnaby Rubio, él es coordinador del área de investigación del Instituto de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de IDEPUC, además es docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, hace una magistral desarrollo, como profesor que es, de qué cosa es lo que un Estado de Derecho y la propia Constitución plantean con mediana claridad para enmarcar un estado de emergencia como el que estamos viviendo. Esto no es teoría. La Constitución no es un libro, no es un conjunto de letras solamente, sino tiene vida, tiene, sentido en la relación que podemos establecer entre nosotros y con nuestro Estado. Y por eso es que usted tiene que escuchar qué cosa concretamente significa, qué derechos son recortados y qué cosa, también hay que decirlo, no se puede hacer en un estado de emergencia, porque ya sería o constituiría algunos delitos que, por cierto, hay que denunciar si es que no solo pasan, sino se promueven. María Sosa, que como ustedes saben es parte del equipo de la radio, conversó con el coordinador del área de investigación del IDEPUC. La protección y garantía de los derechos humanos de todos y de todas es la regla general en un Estado de Derecho como el nuestro. En ese sentido, los estados de emergencia deben ser entendidos como situaciones muy excepcionales, en tanto responden a situaciones concretas en un marco de tiempo determinado. Los estados de emergencia son reconocidos por el marco normativo nacional e internacional y permiten la restricción de ciertos derechos siempre que respondan a situaciones que amenacen la seguridad del Estado. Así, en el caso del Perú, el artículo 137 de la Constitución define estas como aquellas situaciones que perturban la paz o el orden interno, catástrofes u otras graves circunstancias que afecten la vida de la nación, como lo está haciendo esta crisis sanitaria. Siendo los estados de emergencia excepcionales, se permite restringir únicamente ciertos derechos y de manera que estén estrictamente delimitados a las exigencias de la situación en concreto. Por ello, nuestra Constitución permite restringir solo 4 derechos: la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de reunión y la libertad de tránsito en el territorio, todos los cuales han sido restringidos por el gobierno para afrontar esta crisis. Asimismo, estos derechos deben ser restringidos respondiendo a las necesidades y a la protección para el ejercicio de otros derechos. En el caso en concreto, la suspensión se permite siempre que garantice el acceso a servicios y bienes básicos. Por ello, es que se permite adquirir productos de primera necesidad, transacciones bancarias, compras de medicamento, asistir a centros de salud, cuidar a personas en situación de vulnerabilidad, entre otros trabajos afines, sin hacer un uso abusivo en el ejercicio de estos derechos. Asimismo, las limitaciones son válidas siempre que cumplan con los principios de razonabilidad y de proporcionalidad y que no afecten los derechos de los y las ciudadanas. Por ello, no puede hacerse un uso indebido de la fuerza por parte de las fuerzas del orden, ejerciendo, por ejemplo, malos tratos o tortura. En caso de ello ocurra, así como otras vulneraciones a los derechos de las personas, estamos facultados a presentar las denuncias correspondientes en las comisarías o en el Ministerio Público de turno, garantizando así nuestro acceso a la justicia.
Finalmente, es importante señalar que en caso de incumplimiento de las medidas adoptadas en el estado de emergencia, las personas sí pueden ser retenidas y pueden ser procesadas posteriormente por el incumplimiento. Sin embargo, en el contexto actual, se debe evitar colocar a las personas detenidas en una situación de riesgo a infectarse. Ahora, es verdad también que hay cosas que no se pueden hacer, como anota el especialista, en un estado de emergencia. Es decir, si hay una violación a un derecho, eso tiene que denunciarse. ¿Y quién mejor que la Defensoría del Pueblo, a través de Percy Castillo, que es el adjunto para los derechos humanos y personas con discapacidad de la Defensoría del Pueblo, quien da cuenta de los parámetros, lo que no se puede hacer, lo que constituiría un hecho ilegal? Yo sé que a veces la indignación por ver a tanta gente irresponsable, tanto energúmeno que no piensa en su salud ni en el salud de su propia familia, pues da ganas de agarrar y qué cosa no hacer. Uno podría decir agarrarlos a patadas, que los metan presos, que los golpeen y todo. Sí, pero un Estado de Derecho tiene reglas y las reglas tienen que ver con la relación entre el Estado y sus ciudadanos. Y para eso hay sanciones. Si alguien comete delitos, porque el no cumplir es un delito, y hay una sanción, que ojo, ojalá haya varias otras, y si en esta actitud toda esta gente, la verdad, que tanta vergüenza e indignación genera, y que vayan presos, y que los sancionen, y que les pongan multas. Pero hay que respetar ciertas reglas y, por cierto, los derechos que a todos nos pertenecen. El representante de la Defensoría del Pueblo, Percy Castillo, habló con María Sosa y esto es lo que le dijo al respecto. La integridad personal es un derecho que no se ve afectado en el marco de la emergencia. Por ello, las autoridades policiales y militares tienen el deber de no maltratar a los detenidos. La fuerza solo puede utilizarse en caso el detenido resiste el arresto o la orden judicial. Empero, cuando el detenido se encuentra plenamente a disposición de las Fuerzas Armadas o policiales, estas no pueden afectar su integridad con golpes o insultos o otra forma de humillación que pueda ocurrir. Cabe recordar que toda acción de esta naturaleza constituye delito también, que es sancionado, que merece uno de los reproches penales más importantes. Otro tema del cual se comentó hace algunos días y se ha dejado de comentar, pese a que hay y circulan algunas informaciones que dan cuenta de que en el ámbito de esta actividad productiva tan importante como la minería, que duda cabe, se está incumpliendo, se le está, para decirlo en términos más coloquiales, sacando la vuelta a la norma, porque en algunos casos están trabajando en actividades que están prohibidas, poniendo en riesgo a sus trabajadores, que en buena parte de los casos no son personas de la zona ahí donde trabajan, sino son gente que de las ciudades va y en esos ir y venir pueden llevar el virus y contagiar a decenas si no centenares de personas, lo que podría ponerlos en una situación grave a varios y varias de ellas. Y por eso es que el otro día le preguntaron al presidente de la República sobre presiones que se dicen hubieron o vinieron de la CONFIEP para que el gobierno ampliara la excepción para la actividad como la minería, para poder desarrollar algunas actividades. El presidente, en una conferencia de hace algunos días, se mortificó por esta pregunta, no porque le preguntaran, no me refiero a eso, sino porque consideraba de que él no está para someterse a ninguna presión, y dijo que acá chico grande tiene que acatar la norma. Precisó, es verdad, que algunas actividades que hace la minería, que son centrales y básicas y que no generan focos de contaminación e infección, van y pueden seguir funcionando, pero no otros ámbitos que al parecer, según denuncias que han venido difundiéndose a través de distintas vías, estarían haciendo notar. Él dijo que no aceptan ninguna presión y vamos a recordar por qué lo dijo de esta manera. Lo último sobre el tema minero, para empezar, ¿no? Alguien dijo de que había una presión de los empresarios de la CONFIEP. Miren, no hay presión y si hubiera, no la aceptaríamos. En el caso específico de la minería, si es remota y confinada, no hay problema porque no hay esta interacción, está dado el aislamiento. En algunos casos se ha dado algunas excepciones porque, por ejemplo, se tiene en la selva
la operación de alguna actividad puntual en hidrocarburos, que si no se opera, simplemente se puede generar un daño en todo el sistema de abastecimiento incluso de esos hidrocarburos, o una operación minera para la operación minera, pero tiene una presa de relaves. Si no está el operador que mantenga el sistema, eso puede generar el colapso del embalse de relaves y puede generar todo un problema ambiental. Entonces, esa operación específica, entonces a ese nivel de detalle estamos nosotros trabajando. Bueno, y si no hay presión, ¿qué cosa es lo que puede haber pasado si es que las denuncias que están circulando se condicen con la realidad? Cosa que muchas personas han podido apreciar. Y es que están trabajando personas poniendo en riesgo su vida en la actividad minera. El doctor Juan Carlos Ruiz Molleda, él es coordinador del área de Derecho Constitucional y Pueblos Indígenas del IDL, que como ustedes saben produce este programa, que fue entrevistado por mi colega Vanessa Meneses, que parte del equipo de IDL Radio, sobre si es que las empresas mineras están o no incumpliendo o están sacándole la vuelta, por decirlo de manera coloquial, como mencionaba hace un rato, a las disposiciones del Ejecutivo. Y ha dicho que efectivamente aquí hay un riesgo mayor a la salud de las personas que finalmente no se está parando, sino más bien puede terminar generando y poniendo en una situación de vulnerabilidad mayor a quienes están sometidos a esta dinámica que, dice él, por denuncias no han parado. Vamos a escuchar qué cosa es lo que nos dijo. El decreto Supremo 044 de 2020 PCM establece como medida el aislamiento social, la cuarentena. La finalidad es proteger la vida y la salud, porque hay un riesgo de contagio muy elevado, ¿ya? Sin embargo, el Ministerio de Energía y Minas ha establecido en un comunicado que las empresas mineras estarían exceptuadas de esta medida, ¿ya? El primer problema es que el propio Decreto Supremo establece que cualquier excepción que se establezca no puede poner en peligro la finalidad de este Decreto Supremo. Y la finalidad es precisamente proteger la vida y la salud. El hecho, o sea, el coronavirus no distingue entre trabajador que está en una empresa minera o no lo está. Igual el riesgo existe y elevadísimo. Las empresas mineras requieren de trabajadores muchas veces calificados que tienen que venir de las grandes ciudades. Entonces, esta excepción va contra lo establecido en el Decreto Supremo. No hay razón objetiva para establecer ese trato discriminatorio, ¿no? Entonces, en tal sentido, ese trato diferenciado no estaría justificado. Ahora, ciertamente, este tipo de medidas van a originar pérdida, pero todos estamos siendo afectados, o sea, desde el pequeño comerciante hasta la gran empresa va a ser afectada, eso es inevitable. Una cosa es personal para mantener la estructura básica y otra cosa es seguir operando con normalidad y seguir enviando sus concentrados mineros a través de sus camiones. La información que tenemos por redes es que seguirían funcionando no solamente una, sino varias empresas mineras. En tal sentido, y además resulta absolutamente irregular que a través de un comunicado, una nota de prensa del MINEN, se intente dejar sin efecto un decreto supremo. Entonces, yo creo que urge que el Ministerio de Energía y Minas tome posición y diga, ¿va a cumplir o no va a cumplir con el decreto supremo? Y que se tome conciencia de que se está generando un serio riesgo de contagio a estos trabajadores, pero también a las familias de estos trabajadores, ¿no? Ahora, es verdad esto que dice Juan Carlos Ruiz. Si es que un decreto supremo fue lo que dispuso que algunas actividades tienen que paralizarse y por lo tanto no pueden seguir funcionando, no puede ser una nota de prensa del Ministerio de Energía y Minas que vaya contra un decreto supremo y que amplíe la excepción a lo que ahí claramente establecía como lista de qué actividades van a seguir desarrollándose. Esto tiene que aclararse y hay que, por supuesto, insistir en que este no es un tema que en este momento sea prioritario. Es decir, producir mineral y seguir con las actividades propias de una actividad productiva como esta no es en este momento una prioridad. Si hay algunas de esas acciones que no generan aglomeración de personas, que no generan riesgo mayor para quienes están manejando eso mínimo que se requiere para un funcionamiento adecuado en situaciones de naturaleza, pues no hay problema. Pero si es que se están desarrollando otras actividades poniendo en riesgo a las personas,
pues ojalá que lo que ha dicho el presidente, de que no importa si es grande o chico, la ley se va a aplicar y van a tener que someterse al imperio de la ley, ojalá se cumpla y se lleve a la práctica. Bueno, han habido también algunas, anuncios, algunos menos nítidos que otros, sobre qué cosa es lo que va a pasar con los servicios públicos, los intereses en los bancos, y la ministra ha utilizado, y el gobierno en general a través de sus distintos voceros, la palabra solidaridad en distintas intensidades, y han dicho que apelan a la solidaridad de los bancos para que puedan no cobrar intereses, para que puedan prorrogar las deudas, para que puedan generar acciones que favorezcan no que la gente no pague, sino que la gente tenga en este momento ciertas, se le disminuyan las restricciones para poder luego, cuando se recupere todo, ponerse al día de aquello que diligentemente pues cumple cuando tiene un compromiso, una deuda, una hipoteca o algo de esa naturaleza. Solidaridad a los bancos, eso es lo que hay que pedirle, o hay que hacer como ha pasado en otros países, disponer que se haga de determinada manera, y cuando salgamos de eso se puede replantear y se puede reconvenir. Vanessa Meneses, también del equipo de la radio, conversó con el economista Humberto Campodónico. Él, como ustedes saben, conoce no solo los temas de economía, el tema de hidrocarburos, conoce mucho el tema, los temas sociales, y en esa combinación nos hace llegar sus pertinentes comentarios en torno a qué cosa tiene que hacer el Estado. No puede ponerse en la lógica de que se regule el mercado solo, que haga lo que mejor le parece. No, tiene que disponer, hacerse cargo de sus disposiciones, asumir las consecuencias y luego buscar revertir esta decisión. Y la verdad es que las cifras que da sobre los niveles de ahorros fiscales que tiene el Perú, realmente en comparación a lo que pasa con otros países, realmente es muy importante. El 4% del PBI como recurso para poder en este momento gastar como emergencia es una cosa que no tienen varios otros países. Vamos a escuchar qué dijo Humberto Campodónico. Por esta emergencia va a haber una recesión internacional, y evidentemente por la cuarentena y por el hecho que la gente no está trabajando, también va a haber una recesión y también va a haber problemas económicos. El tema central acá es ver la manera bajo la cual le ganamos la batalla en esta cuarentena al coronavirus, para que la curva se aplane, para que disminuya la cantidad de infectados y en el plazo más breve posible, que todavía no sabemos cuál es, volvamos a trabajar y a que se reactive la economía. Entonces, en el interín, el gobierno está en la obligación, porque el gobierno es quien decreta el estado de emergencia, de ver de que los ciudadanos, los que tienen empleo, reciban de todas maneras su quincena, y los que no lo tienen, ya sea porque son pobres, porque son ambulantes, trabajadores independientes, choferes de taxi, de combi, digamos, etcétera, que no pueden ejercer su profesión, tienen que recibir una ayuda del gobierno, que puede ser y que debiera ser de los ahorros fiscales que durante tantos años hemos tenido, y que en este momento están por encima del 4% del PBI. Esa es una cifra bastante grande. Entonces, eso es, y si es que y también está el tema hay que pagar la luz, el agua, el gas, los teléfonos, el internet, tiene que verse una medida, el gobierno la tiene que hacer, ya verá después cómo se arregla. Igual con los intereses bancarios, eso de apelar a la solidaridad de los bancos, no va. Aquí hay que decir que en esta coyuntura hay que hacer tal o cual cosa. Se suspenden los cobros de los intereses, pero el tema no es de un interés de un sector particular. El tema es de una emergencia en la cual todos tenemos que salir adelante. El gobierno tiene que hablar con los bancos, tiene que discutir, y en todo caso tiene que imponer una serie de medidas. Y si las impone, las impone. Estamos en una emergencia, no estamos en un momento en el cual el mercado libre fija las tasas de interés o fija los precios. En estos momentos incluso hay un alza especulativa de precios en diferentes lugares y el gobierno no está interviniendo. Claro, es difícil, pero el gobierno debiera dar las señales claras de que eso no va a suceder, ¿no? Entonces, aquí lo principal es el bien común, y el bien común
es la salud de todos los peruanos. Y Humberto Campodónico habla del bien común. El bien común, es decir, aquello que nos pertenece a todos, aquello que si se afecta, nos afecta a todos, aquello que si nos mejora a todos. Entonces, hay que salir de la lógica individual, de esa lógica que los tiempos nos han establecido casi como dinámica y como aspiración, el éxito individual personal. Hay que romperlo ahora para trasladarlo a la comunidad con una lógica solidaria y con un comportamiento adecuado. Pero si después de tanto llamado no se ponen solidarios, lo que a estas alturas deberían haberse ya puesto en línea por todo lo que está pasando, pues hay que llamar al orden, el imperio de la ley y las decisiones que tienen que ser firmes, porque la protección aquí es a los que más vulnerables son, y eso no hay que perderlo de vista. Bueno, vamos a pasar también a otros temas. El ministro Martín Benavides, que como ustedes saben, ayer también comentábamos esto, es ministro de Educación, ha dicho que los colegios privados deben presentar ya su plan de recuperación de clases ante la UGEL correspondiente. Esto hay que decirlo, algunos colegios privados ya lo están haciendo. Yo en lo personal, que tengo una hija en el colegio, he visto que ya nos han hecho llegar el plan de recuperación y por supuesto ha sido aceptado por los padres de familia, tiene que ser formalizado a las instancias del Ministerio de Educación que corresponden y tienen que estar diseñados para lograr el objetivo que se ha planificado para este año en el sector educación. Ha dicho que el ministro que se debe tener en cuenta que no se trata de que las 6 horas de clase en el aula se trasladen ahora al hogar, sino que hay que pensar de formas creativas e innovadoras para que esto pueda ser, y teniendo en cuenta las distintas condiciones en las que todos tenemos para poder hacer que esto pueda funcionar. Vamos a escuchar lo que dijo el ministro Martín Benavides al respecto. No se trata de que se reemplace 1 hora de presencial con 1 hora de distancia. No es que las 6 horas del colegio tienen que ir al hogar. Acá se trata de pensar creativamente, de manera innovadora, cuidando también las relaciones dentro del hogar, porque hay hogares donde hay una sola computadora, y en ese sentido tratar de adecuarse por completo a esta modalidad de distancia. Entonces, los privados tienen que presentar ese plan de recuperación, donde la centralidad es garantizar que las oportunidades de aprendizaje se den y se den con calidad. En el caso de los públicos, señor presidente, nosotros ya hemos lanzado la estrategia Aprendo en Casa. Hay un portal que va a estar lanzado hacia el final de esta semana que se llama aprendencasa.p, y la idea que hemos tenido es en esta primera fase ya empezar a lanzar una serie de contenidos vinculados principalmente a los aspectos socioemocionales, a la ciudadanía, todos ellos aspectos que nos van a ayudar a toda la comunidad educativa y también al país a poder llevar de mejor manera esta emergencia en la que estamos ahora. Muy interesante, muy importante esto de, en esta primera etapa, desarrollar todas las herramientas que puedan promover valores y que puedan promover, digamos, la afirmación socioemocional que en este momento tiene que ser reforzada en una situación como la que estamos. Porque por más aliento que hay que darnos durante estos días para salir juntos, como lo hemos hecho en otras oportunidades de crisis de esta magnitud o mayores inclusive, pues hay que ser conscientes de las brechas y las distancias que hay entre los distintos hogares en nuestro país. Si hay los que tenemos comodidades o ciertas comodidades para desempeñarnos cotidianamente, vemos que las limitaciones son notorias. A veces solo hay una computadora y hay que trabajar uno y hay que trabajar la esposa y tienen que hacer su trabajo los hijos y hay que organizarnos y todo eso. Imagínense, y hay que ponerse en el lugar de quienes no tienen ninguna de esas posibilidades. Y el Estado tiene la obligación de hacer todos los esfuerzos para ir disminuyendo esas brechas y contribuir en este momento para que llegue con nitidez, con claridad, con eficiencia los programas que el Estado a través del Ministerio de Educación ha desarrollado, sobre todo a los que más lo necesitan en este momento. Y en este momento hay que pensar en quienes menos tienen, por supuesto. Ayer también ya comentábamos sobre este tema. Hay personas que aprovechándose de su cargo
aprovechándose de su función o de su profesión, como por ejemplo voy a llamar al general para que me saque del apuro, o voy a tratar de interceder por un familiar que está en otro país para que lo suban al vuelo humanitario porque solo es familiar de un político o de un funcionario, o digamos lo que pasó con estos congresistas que justamente utilizaron un vuelo humanitario para irse al Cusco ellos, cosa que no correspondía, y para llevar encima a sus familiares. El partido Unión por el Perú, ¿no es cierto?, que está sancochado entre lo que quedó del partido que fundó Pérez de Cuéllar, administrado por el señor José Vega Antonio, que ha tenido en los últimos años esa franquicia para ponerla a negociar con distintos sectores. Puso a la señora Capuñay como candidata a la Municipalidad de Lima en el proceso electoral último. Antes auspició la candidatura de Castañeda Locio, antes auspició la candidatura, bueno, en fin, ha estado con distintos sectores, pues ahora se alió con Antauro Humala y con los etnocaceristas. Pero esta agrupación política, ¿no es cierto?, ha dicho que va a evaluar si separa o no de su bancada a Rubén Pantoja, uno de estos parlamentarios que viajó al Cusco, que es su región, ¿no es cierto?, junto a su familia en un vuelo humanitario que habilitó el Poder Ejecutivo para personas de escasos recursos que estaban varadas en Lima y que por el estado de emergencia pues estaban totalmente en indefensión, ¿no es cierto? ¿Y qué cosa es lo que va a pasar con él? Roberto Chavarría, vocero alterno de la bancada de UPP, ha dicho que los miembros de esa agrupación lo van a valorar debidamente y que este puede ser un hecho que se sancione severamente. Ya Antauro Humala, y ustedes lo están viendo ahí, un comunicado que ha emitido, ha pedido la expulsión de este congresista que viajó en un vuelo humanitario con su familia. Pero, y esto es una vergüenza, por supuesto, si así comienza, imagínense ustedes qué cosa es lo que va a pasar más adelante. Además, ¿para qué viajan los congresistas? ¿Para qué se van a reunir en el Congreso? ¿Para qué en este momento van a ser útiles? Lo que tienen que hacer es buscar un modo de ayudar al Ejecutivo, que tiene la principal tarea en esta respuesta que se está dando al problema del COVID-19 y todos los problemas que ha traído consigo, ¿no es cierto? Edinson Uriarte, del equipo de la radio, conversó con el congresista Lenin Chejo, él es vocero de la bancada del Frente Amplio, y él ha dicho que hay que romper con la lógica que torongo no come torongo, y que no hay que ser como el Congreso anterior, del que felizmente nos libramos, ¿no? Y ha dicho que lo que hay que hacer ahora es llevar estos casos a ética, y ha saludado que la bancada correspondiente ha dicho que así lo va a hacer. Vamos a escuchar qué cosa le dijo el congresista Lenin Chejo del Frente Amplio a Edinson Uriarte. Sí, en realidad nosotros creemos que no debemos continuar en esa lógica de los anteriores periodos legislativos de o torongo no come torongo, ¿no? Si se comete alguna falta o delito, es importante ser sancionado. Y si ellos lo han hecho, la Comisión de Ética es para ello, ¿no? Ya se ha tocado el tema y los mismos voceros de las bancadas han pedido que entren a ética sus mismos congresistas. Nosotros hemos pedido también cualquier tema, que no necesariamente estos nomás, sino cualquier otro tema, tenga que ser visto en la Comisión de Ética sin temor a blindaje, sin temor a preventas. Vamos a hacer ahora nuestro recorrido por las regiones. Esto es posible gracias a la Red Nacional de IDL Radio que coordina Víctor Ciudad. Vamos a irnos a Trujillo y aquí estamos muy preocupados porque el cuerpo médico, el cuerpo de enfermeras, personal sanitario han desarrollado de manera enérgica un pronunciamiento y una comunicación al ministro de Salud diciéndole que están trabajando en precarias condiciones. Ya hay una persona que ha fallecido allá hace unas pocas horas y realmente están muy preocupados porque sienten que no tienen las condiciones para afrontar este problema. Yuri Castro, nuestro corresponsal en Trujillo, en La Libertad, nos hace
el siguiente informe. ¿Qué tal, Yuri? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias, Glaxe, para informarte que médicos residentes y personal de salud de los diferentes hospitales de La Libertad han elevado un informe al ministro de Salud, Víctor Zamora Mesías, advirtiéndole que no cuentan con test de diagnóstico rápido, equipos biomédicos y con equipos de protección personal como gorros, mascarillas, mandilones y botas para tratar a los pacientes con coronavirus que se están presentando en esta parte del país, lo cual los hace propensos a infectarse con este terrible mal. Además, en el informe les advierten a la autoridad de salud que el Hospital Belén y Víctor Lasarte Chegaray no reúne las condiciones para hacer frente a esta pandemia al no contar con áreas de aislamiento respiratorio adecuado para este tipo de pacientes. La preocupación de los médicos se extiende aún más teniendo en cuenta que en esta parte del país ayer en horas de la mañana se reportó la primera muerte por coronavirus. Se trata de una mujer de 66 años de edad que llegó hace poco de España y que era una de las 5 personas infectadas con esta enfermedad en La Libertad y que estaba atendiéndose en el hospital de alta complejidad de esta ciudad. Desde Trujillo, para IDL, informó Yuri Castro. Esto no puede ser. El ministro ha dicho que su prioridad van a ser los médicos, las enfermeras, el personal técnico y todo el personal que está vinculado al sistema sanitario de nuestro país. Y estas quejas, estos reclamos atendibles son muestra de una tremenda preocupación, no solo por su propia integridad de quienes integran este cuerpo que está finalmente entregando su vida y su mejor esfuerzo para que las cosas funcionen de mejor manera, sino para poder colaborar de mejor forma con la sociedad que en este momento demanda de su mejor trabajo. No se les puede dejar desprotegidos. Y ojo, no se trata solo de habilitar un hospital, hay que hacerlo con criterio estrictamente técnico para no generar mayores problemas. No se puede, como dice el dicho, de vestir un santo para vestir otro, porque podemos generar una cadena de problemas que pueden terminar siendo mayores todavía. Vamos a trasladarnos ahora a Ica. Ahí está nuestro colega y gran amigo Renan Palacios Uribe con información. Renan, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Glexer. Buenos días, amigos oyentes de No Hay Derecho. Estamos en condiciones de informar que en la ciudad de Ica, ante las medidas que se vienen tomando para combatir la pandemia del coronavirus, la gerenta de salud, doctora Olinda Velarde Huercaya, ha tomado la tarde de ayer la decisión de destinar exclusivamente para los temas de coronavirus el Hospital Félix Torrealba Gutiérrez. En entrevista concedida a IDL Radio, la gerente de salud Ica dijo que este nosocomio fue tomado en cuenta en vista que su capacidad de hospitalización es más amplia, la que llega a 180 camas, mucho más que en el Augusto Hernández Mendoza. Refirió que su acondicionamiento se hará en tiempo récord al punto que están garantizadas las unidades de cuidados intensivos, así como médicos intensivistas, kits de protección, entre otro instrumental médico que se requiera. Como era de esperar, la medida fue objetada por el cuerpo médico del Félix Torrealba Gutiérrez. Al respecto refirió que lo que se busca es el mejor manejo de COVID-19. Desde ahí que informó Renan Palacios Uribe, IDL Radio. Bueno, aquí al parecer hay un criterio técnico en términos de cómo van a distribuir los casos si se presentan del COVID-19 en los hospitales que consideran tienen las mejores condiciones. El Hospital Félix Torrealba, ha dicho Gutiérrez de Salud, va a ser para uso exclusivo del coronavirus. Vamos a trasladarnos ahora a Piura, allá al norte de nuestro país. Está nuestro colega y gran amigo Marco Rumiche con la información. Marco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Glaxer. 2 pacientes con casos confirmados de coronavirus culminaron con éxito su tratamiento médico en el Hospital Santa Rosa de Piura y fueron dadas de alta. Se trata de 2 mujeres. La primera de ellas, de 36 años, es la paciente 0 del distrito de Las Lomas. Ella regresó ayer a su domicilio, en donde permanecerá en aislamiento. La otra paciente, que fue dada de alta precisamente ayer en horas de la tarde, es una gestante de 17 años de edad. Un tercer caso también confirmado de coronavirus corresponde a un varón de 57 años que fue derivado al Hospital Regional Cayetano Heredia. Cabe indicar que aquí en Piura se tiene 19 casos confirmados de COVID-19 y que el mayor número de pacientes se concentran en el distrito de Las Lomas.
Allí se registra un total de 9 casos que se encuentran en aislamiento en sus respectivos domicilios. Desde Piura, Marco Rumiche. Muchas gracias, Marco, por esa información desde Piura. 2 pacientes con casos confirmados de coronavirus en la región Piura fueron dados de alta ya este martes y se trata de familiares cercanos al paciente 0. Eso también va a venir pasando. Agradecemos entonces a nuestros corresponsales Yuri Castro de Trujillo, Renan Palacios Uribe de Ica y Marco Rumiche de Piura, que nos han alcanzado esta mañana información desde sus respectivas regiones. Vamos a llegar a la parte final del programa. Saben ustedes que este programa tiene una vocación descentralista, tiene una vocación clara por hablar de la coyuntura, pero también abundar o ahondar en algunos temas que hay que, por cierto, profundizar, porque de ahí es donde vamos a poder ver con mayor claridad los problemas estructurales y ojalá en medio de esta crisis, pero después nos hagamos cargos de ellas. Pero también es un programa que está abocado y lo hace con el mayor de los gustos, con placer y por supuesto con un sentido también de responsabilidad con nuestro país, una apuesta por la cultura. Y hemos tenido por razones obvias que suspender estos días nuestra magnífica obra cultural que es producida y coordinada por María Sosa, pero buscando maneras de no dejar de proponerles algo que al respecto se puede hacer estando en la situación en la que estamos de cuarentena, pues surgió una magnífica idea: convocar a personas que están muy y estrechamente relacionadas con el arte y la cultura para que nos recomienden qué se puede hacer en estos días. Y por supuesto, leer es muy importante. Leer es importante siempre. Leer es importante siempre. Y más ahora que uno puede combinar o manejar mejor sus tiempos, dése un tiempito para leer. ¿Quién mejor que Pedro Casusol, magnífico escritor y colega periodista, para que nos haga llegar unas recomendaciones que yo les pido no se pierdan, porque realmente son muy interesantes, accesibles porque se han liberado y se pueden encontrar en internet y no van a tener que pagar por ellos, y además por su variedad, la verdad muy apetecible en términos de lo que puede ayudarlos por estos días. Vamos a escuchar las recomendaciones sobre qué hacer y qué leer en estos días de Pedro Casusol. Hola Glatzer. Sabemos que esta cuarentena ha hecho que mucha gente se pregunte ¿y qué voy a hacer ahora con tanto tiempo libre, encerrado aquí en mi casa? Para mí la respuesta es muy simple. Este es un tiempo ideal para leer. Lo mejor de todo es que muchas páginas web y editoriales, de manera desinteresada, han soltado, por el tiempo que dura esta cuarentena, muchos títulos en formato digital o ebook que pueden ser descargados de manera gratuita en internet o también pueden leerse en línea. Aquí algunas recomendaciones. La editorial Random House anunció que cada día, durante esta semana, irá soltando libros de manera gratuita de autores peruanos como Renato Cisneros, Mariana Daltaus, la dramaturga, Jorge Eslava y muchos más. Todos estos libros son liberados a través de las historias de Instagram de la editorial, que podemos encontrar como Me Gusta Leer Perú en esta red social. La editorial Planeta, por su parte, ha liberado muchos bestsellers, como la primera entrega de la saga Millennium del escritor sueco Stieg Larsson, El Código Da Vinci de Dan Brown, un super bestseller, la primera entrega de Narnia, esta saga de fantasía, o el libro del escritor español Blue Jeans, que se caracteriza por hacer estas novelas románticas juveniles. Estos libros y más los podemos descargar en la siguiente página web: www.keepreadingencasa.planetadelibros.com. Keep Reading en Casa, esto es la mitad en inglés, la mitad en español. Esto va a ser posible hasta el 31 de marzo. Animal de Invierno, por otro lado, es una editorial peruana con 10 años de trayectoria, responsable de publicar nuevos talentos nacionales. Anunció en redes sociales que ha liberado 5 títulos de su catálogo para que puedan leerse online. Novelas como El inmenso desvío de Juan Carlos Cortázar o Una ciudad para perderse de Maite Mujica. Estos títulos pueden leerse a través de un enlace colgado en el Facebook de la editorial. Este dato que viene a continuación a mí me interesa mucho, me parece muy valioso, es uno de los más relevantes. La plataforma Script, un sitio web para compartir documentos,
que contiene un sinnúmero de artículos y libros de todo tipo, ha liberado su suscripción por 30 días en medio de esta pandemia. Lo único que se tiene que hacer es entrar a su página web y suscribirse. No va a ser necesario realizar ningún pago ni dar el dato de tu tarjeta de crédito. Gracias a Script, por ejemplo, yo estoy leyendo en esta cuarentena el compendio de ensayos académicos en pos de la República de la historiadora peruana Carmen MacEvoy. Y finalmente, muchos escritores han liberado sus propios libros y los están compartiendo en redes sociales. La escritora española Rosa Montero, por ejemplo, liberó en su Twitter un conjunto de artículos periodísticos, La vida desnuda. Y el narrador mexicano Alberto Chimal compartió un conjunto de ensayos titulado Cómo empezar a escribir historias. En el Perú, la Casa de la Literatura Peruana anunció que la familia del fallecido escritor peruano Carlos Calderón Fajardo compartió su antología íntima y ofrece un link para la descarga de este libro. Ya lo saben, no hay cárcel que pueda privar a la mente de la libertad, solo basta tener a la mano un buen libro para leer. Hasta la próxima. Bueno, ahí hay magníficas alternativas. Yo, déjeme decirle, y quiero hacer aquí una confesión, he tenido hoy día más tiempo, estos días más tiempo que en otros momentos, porque estar en la casa te permite avanzar las cosas más rápido y dedicarle más tiempo a eso que uno a veces tiene que dejar, que es leer, por ejemplo, ¿no? Y estoy leyendo y he leído ya 3 magníficos libros de escritores peruanos que están de lo mejor, y mañana se los voy a recomendar para que ustedes, si los tienen también, porque algunos de ellos han sido liberados ya de el pago que hay que hacer, para que ustedes lo puedan revisar también. Entonces, ¿qué cosa es lo que toca hacia el final del programa? Solamente una recomendación: sea usted responsable. Haga las cosas por su bien, por el de su familia, por el del país. Si no, esto no funciona. Se habla de que se va a postergar la cuarentena, vamos por 15 días más. Eso es lo más probable que suceda. Pero ¿saben qué? Hay que hacerlo con responsabilidad, porque cuanto más incumplamos, cuanto menos responsables seamos, cuantas más detenciones se tengan que hacer para que entremos en razón y contribuyamos en esta tarea, pues más tiempo vamos a tener que estar en esta condición. Y eso no es lo mejor para nadie. Por eso es que hay que colaborar, hay que contribuir, hay que lavarse las manos, hay que mantener la distancia social, inclusive con nuestros familiares, a quienes queremos tanto, y habrá tiempo para el abrazo, habrá tiempo para todo aquello. Hoy es momento de seguir empujando este carro. Se llama Perú y todos tenemos, por el amor que nos tenemos entre nosotros, más allá de esas diferencias. Aquí yo he criticado severamente, ustedes saben, a muchos personajes, inclusive por cometer estupideces en medio de esta cuarentena. Y lo he dicho con nombre propio, y ustedes saben, y este programa y este humilde servidor siempre dice las cosas de frente. Pero inclusive por ellos hay que trabajar para que nuestro país avance. Y hoy día hay que juntarnos todos para que esto pueda suceder. Nos encontramos el día de mañana a las 7 en punto, aquí en No Hay Derecho. No hay derecho, no. IDL presentó No Hay Derecho. un espacio de noticias, análisis, diálogo y opinión. No hay derecho, no. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Búscanos como IDL Radio y activa las notificaciones para ver No Hay Derecho en vivo.